Listo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos los Buenas tardes. diplomandos de la quinta cohorte del Diplomado en Gestión del Café de la Facultad de Agronomía de la UCB. Esta invitación a esta conferencia la hicimos abierta, o sea que hay personas que se han incorporado, invitadas para escuchar la conferencia del doctor Alberto Navas. Hoy es la primera conferencia del programa que tenemos de conferencias del diplomado. Ya nos hemos estado en contacto con los participantes en dos oportunidades anteriores, hablando de temas del diplomado, pero más que todo de la parte de logística, el funcionamiento, la metodología, y ahora tenemos la primera conferencia. El doctor Alberto Nava nos va a hablar acerca de la historia del café en Venezuela. En la plataforma del curso que se abrió el lunes de esta semana, tienen el material disponible de la presentación de hoy. También hay otro material sobre la historia del café a nivel mundial que complementa lo que vamos a ver el día de hoy. Pero sin embargo, el doctor Navas nos va a hablar de algunos de estos temas. El profesor Navas es licenciado en Historia, egresado de la UCB, es doctor en Ciencias Políticas de la UCB, fue decano de la Escuela de Historia y fue director de la Escuela de Historia y decano de la Facultad de Humanidades, también director del Archivo Histórico de la UCB. Actualmente ejerce como profesor titular, no sé, profesor, si está jubilado o todavía. Bueno, todavía ejerce. Y investigador senior invitado al Banco Central, tiene más de 20 publicaciones, libros, etcétera. Y ha hecho una investigación interesante acerca de la historia del café que nos va a contar en este momento. Así que con ustedes se le dejo al profesor doctor Alberto Navas. Adelante, profesor. Muchas gracias, profesor. ¿Se me escucha bien por allá? ¿Abarca? Perfectamente, perfectamente. Okay. Muy bien. Bueno, buenas tardes y saludos a todos los colegas, profesores, investigadores y profesionales que están aquí presentes en este curso. Y caficultores también. Y caficultores, bueno, que son profesionales también a su manera, todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hacer un breve, yo digo que en una hora, repasos acerca de la historia del café como fenómeno universal y sobre todo como fenómeno particular en Venezuela. En realidad, el café para Venezuela ha significado un eslabón en una larga fila de procesos de exportación, producción y exportación de lo que llamamos alcaloides, ¿no? Alcaloides o estimulantes de origen vegetal. Es decir, que somos unos exportadores de estimulantes desde hace muchísimo tiempo. No necesariamente conectados con los de la actualidad, toda esta cantidad de narcóticos artificiales que pasan por el país y se exportan, ese es otro problema. Pero sabemos que desde el cultivo de tabaco, que es un estimulante, y el cultivo del tabaco, que es otro estimulante con la nicotina, ¿no? Y el café con la cafeína, el azúcar como modo de energía, se convirtieron junto con el alcohol o el aguardiente en la colonia y en buena parte del siglo XIX y XX en actividades económicas de un alto impacto en los procesos de producción y exportación que dinamizaron el sistema social y político y cultural de Venezuela durante por lo menos 3 siglos, el XVIII, el siglo XIX y siglo XX. Ahora en el siglo XXI estamos en otra realidad que no es ajena al café y a estos productos, pero que tiene otra dimensión y otras características. En ese sentido, Venezuela ha estado en correspondencia directa con las necesidades del mercado mundial y los procesos de urbanización e industrialización en el mundo occidental, sobre todo el mundo atlántico, que necesita estimulantes, necesita elementos que sirvan de palanca y adaptación a la nuevo ritmo de vida que representan las grandes ciudades y la vida económica, industrial, comercial y de servicios más acelerados que los de la antigua sociedad agraria. En ese sentido, por eso entendemos que esta serie de alcaloides en los cuales Venezuela participa a través sobre todo del cacao, el café y el tabaco, mientras que en otros escenarios tenemos el té de China, ¿no?
y otros estimulantes de otra naturaleza que significan una especie de complemento ideal y real para la adaptación a la nueva vida del capitalismo comercial e industrial después. En ese sentido, vamos a observar que el café es un fenómeno relativamente moderno. Digo moderno porque no tiene la antigüedad que tienen otros estimulantes de la antigüedad romana y griega, entre ellos incluso las bebidas alcohólicas, la cerveza, el vino, etcétera, que llegan y cumplen una función importante como estimulantes y como compensadores sociales y culturales en la sociedad antigua. Es a partir de la Edad Media europea y de los procesos, vamos a decir, paralelos que ocurren en el mundo islámico, en el mundo musulmán, cuando va a aparecer este fenómeno de este nuevo estimulante que va a convertirse prácticamente en un polo fundamental de la economía mundial y de la actividad gastronómica, de la actividad alimentaria y de la actividad, vamos a decir, recreativa de la humanidad. Este rubro va a tener una antigüedad muy remota en el África Oriental, alrededor de Etiopía, alrededor de Arabia, alrededor de Yemen, el reino de Saba, y alrededor de todo el círculo del Mar Rojo, entre Asia y África, ¿no? En aquella África Oriental y aquella Asia menor que representa lo que hoy en día es Arabia. Esos elementos van a surgir sobre la base del cultivo y la explotación de esa planta que ustedes conocen como el cafeto, ¿no? Que es un magnoliofita que tiene este producto, esta almendra que nosotros identificábamos, vamos a decir al principio, más que todo con el famoso café arábica o el café robusta o el llamado café canéfora, ¿no? Esos elementos iniciales sospechamos que ya estaban presentes en tiempos históricos remotos. Posiblemente, si ustedes se leen el libro de Reyes en la Biblia, van a encontrar cómo la reina de Saba visita a Salomón allá 10 siglos antes de Cristo y trae unos elementos, vamos a decir, perfumantes, que generan una especie de incienso de diversos tipos. Sospechamos que el café estaba dentro de esos elementos, no solamente el olíbano o incienso original o la mirra, sino que también el café pudo haber tenido una utilidad primaria original de estimular el aroma y la capacidad de percibir y elevarse en la meditación, en la oración o en el bienestar cotidiano, como lo es con el caso del incienso. En este escenario van a aparecer varios reinos que no puedo detallar mucho, sobre todo el reino de Aksum en Etiopía en los siglos 2 antes de Cristo hasta el siglo 3 después de Cristo, que también de una u otra forma conservan esta tradición, vamos a decir, aromática, más que desde el punto de vista del consumo estimulante alimenticio. Y el Islam va a ser quizás el canal de comunicación mundial para lograr esto. Ustedes saben que el Islam es un fenómeno fundamentalmente del siglo 7 después de Cristo, sobre todo a partir del año 622, cuando ocurre la Égira, o sea, cuando se inicia el tiempo islámico, el 622, que es cuando los musulmanes huyen de la Meca a Medina, y es la primera expansión del Islam, y ellos lo reconocen como tal. Y allí se va a configurar justamente el escenario sobre el cual se va a desarrollar la multiplicación universal del café. A partir de allí, de ese núcleo, están los cuentos y los mitos y las tradiciones de Caldi. Ustedes deben de conocerlo, el caso de Caldi en el siglo 9 después de Cristo, donde supuestamente con sus cabras que se estimulaban comiendo café, o la fruta del café, la almendra, y que él la probó supuestamente con unos monjes en un monasterio sufí. Y allí, aunque no les gustó mucho el sabor inicial, la tiraron al fuego y bueno, y al generar el aroma que genera el café tostado, fue muy atractivo para ellos y para los monjes.
y a partir de allí empezaron a consumirlo mezclado con agua y con sal, y que se convirtió en una bebida estimulante supuestamente a partir de ese siglo IX. Sin embargo, la mayor parte de los historiadores señalan la importancia que tiene el monje Chadeli a partir del siglo XIII después de Cristo, en plena Edad Media europea. Chadeli había observado también la importancia de este estimulante en las aves, en los pájaros, y lo adaptó como una bebida de consumo en sus monasterios. Sobre todo porque recuerden ustedes que el Islam tiene una actividad, sobre todo en su versión de los sufíes, de meditar en la noche y de tratar de no dormir o de incursionar en el mundo de los sueños para obtener ciertas revelaciones, como las revelaciones que tuvo Mahoma. Hay sospechas de que muchas de las revelaciones de Mahoma también estuvieron posiblemente asociadas al consumo del café, porque había una bebida oscura que él tomaba, ¿no? Que a lo mejor era secreta en esos tiempos. Entonces, ese mitad del camino entre el sueño y la vigilia tiene al café como un producto fundamental que no tenemos tiempo de detallarlo aquí, pero en el Corán están bien señalados estos elementos. En este mismo sentido, a partir del desarrollo y el consumo y distribución del café con las peregrinaciones anuales que se hacían a la Meca, se convierte esto en un canal inicial de distribución mundial y a partir de allí al resto del mundo musulmán. Vamos a encontrar ya en el siglo XV las importantes cafeterías en el Cairo. Es la más importante escena de desarrollo de la cafetería como centros de reunión, conversación, meditación, declamación de poemas y actividad hasta cierto punto identificable como política en el Cairo. Hasta el punto que en Turquía también se desarrollaron las cafeterías y fueron muchas de ellas perseguidas o prohibidas por el hecho que significaban escenarios de discusión política, ¿no? Y visto como con cierto peligro, ¿no? Fíjense ustedes que desde el origen el café está asociado a este tipo de actividades de reunión, no solamente de aspecto cultural, sino de aspecto político, como es en nuestros días, ¿no? La manera de comunicarse políticamente es invitar al otro a un café o reunirse en un café para discutir, como fue en tiempos de la Ilustración o en tiempos de las luchas políticas liberales y socialistas del siglo XIX y XX, y en los tiempos contemporáneos. Entonces, el café es un estimulante que lleva a los hombres a reunirse, a discutir, a conversar y a intercambiar ideas. Esta actividad fue por primera vez estudiada por Leonard Randulph, un alemán, un profesor alemán que viajó por todo el Medio Oriente. Hizo la primera descripción botánica del café en el siglo XVI. Y el permiso inicial para consumirlo en América, o decir, la bendición fue por parte del Papa Clemente VIII para todo el mundo católico, porque había resistencias en el mundo cristiano, sobre todo en el norte de Europa, en cuanto a que el café representaba una costumbre islámica y era vista con recelo, hasta que el Papa lo bendijo y consideró que era una bebida sana y santa. Recuerden ustedes que los musulmanes tienen una gran resistencia a nuestros principales estimulantes, sobre todo las bebidas alcohólicas. Y por eso entre ellos, entre los musulmanes, el café tuvo un impacto muy importante porque no era una bebida alcohólica, pero sí era estimulante, ¿no? Entonces el café viene a ser como la bebida, el estimulante del mundo islámico en oposición al alcohol, que es nuestra fundamental bebida para los efectos recreativos, incluso hasta medicinales, ¿no? Porque cuando vamos a identificar ese café antiguo, vamos a reconocer que el uso no solamente es recreativo, sino que es visto desde el punto de vista medicinal. En ese sentido, ya en la época de Luis XIII, en Francia, encontramos las primeras cafeterías europeas significativas en la zona del Châtelet en París, y vamos a encontrar también ya cafeterías establecidas hacia el siglo XVII en lugares tan importantes como Londres, París, Berlín y Boston en los Estados Unidos. Yo me sospecho que aquí a Venezuela y al Caribe llegó más o menos a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, ¿no? Empezó a ser identificado
por un químico muy importante, Federico Runge, como un elemento estimulante e identificado como cafeína a partir de esa fecha, en 1809, muy temprano. Es hacia 1879 cuando se descubre su estructura química, se establece su estructura química, pero es mucho más tarde, pero ya se le conocían todos los efectos estimulantes que esta bebida tenía. Fíjense ustedes que en el caso de la descripción social del uso del café, un intelectual muy importante de la ilustración que fue Jean-Baptiste Rossier. Jean-Baptiste Rossier, un francés de la ilustración, entre 1797 y 1803 publica su Diccionario Universal de Agricultura. En ese diccionario él hace una descripción de la importancia del café y de dónde viene, ¿no? Les voy a leer un párrafo muy corto donde Rossier, este intelectual del siglo XVIII y principios del siglo XIX, señala: se cree comúnmente que un molaco, o sea, un monje llamado Chadeli, fue el primer árabe que usó el café, con el designio de librarse de un entorpecimiento continuo, aclara la mente, que no le permitía rezar sus oraciones nocturnas. Sus derviches lo imitaron, los derviches que son los monjes giratorios estos, ¿no? El ejemplo de estos atrajo a los jurisconsultos, a los abogados, y no se tardó en conocer que esta bebida purificaba la sangre por medio de una dulce agitación que disipaba la pesadez del estómago y alegraba el espíritu. Y por esta causa la adoptaron aún los que no tenían necesidad de estar despiertos, o sea, el uso recreativo ya no solamente el uso ritual, ¿no? De las orillas del Mar Rojo pasó a Medina y a la Meca, y los peregrinos lo extendieron por todos los países mahometanos. Incluso después se descubre la capacidad y la posibilidad de el café como medicina, y en Europa al principio se le vio más como medicina que como bebida recreativa, en el sentido de que ayudaba a curar las jaquecas, los problemas gástricos, los problemas de la menstruación en las mujeres, y también había una contraindicación en cuanto a tomarlo con leche, ¿no? En los primeros momentos, porque parece que según ellos causaba problemas de mucha naturaleza, sobre todo en las mujeres. Había la falsa o la equivocada noción en cuanto a que el café producía ese fenómeno en las mujeres ginecológico que se llama la candidiasis, ¿no? O flores blancas, lo cual es un error de todo tipo, pero en realidad era lo que se especulaba en aquella época, ¿no? Nos vamos a encontrar entonces como que ese café va a llegar en el siglo XVIII a América con la famosa travesía del capitán de Cleo, el capitán de Cleo en francés, que va a traer posiblemente de los jardines reales de Francia las primeras plantas a la isla de Martinica en 1720 aproximadamente, y va a sacrificar casi la posibilidad de su existencia en la travesía, porque él trae 3 plantas en el barco que viene a América, a Martinica. 2 se le mueren y una la salva, incluso poniéndole el agua de su ración de agua, pasando él necesidad para que la plantita sobreviviera. De Clé logra establecer esta plantación primaria en Martinica y obtiene en los 2 primeros años excelentes resultados que van a ser copiados y difundidos en todas las islas del Caribe y después en tierra firme de América del Sur. Este caso es muy cercano, muy próximo a las primeras nociones del café en América, que son hacia 1740, 1741, con el famoso padre Gumilla, en las riberas del Orinoco, pese a que hay muy contemporáneamente algunas referencias a la presencia del café en Coro, en Cumaná y en Nirgua, ¿no? El cultivo. No está documentado suficientemente esta cuestión, pero hay sospechas de que por Coro fundamentalmente entró el café a Venezuela juntamente con el café que estaba en el Orinoco
y que fue observado, cultivado y conocido por el padre Gumilla, ¿no? En ese sentido, la primera versión que se hace sobre la exportación del café producido en Venezuela nos la da el profesor Arcila Farías, que dice que en 1755 la Real Hacienda en sus libros registra una exportación a la ciudad, al puerto de Cádiz, en España, ¿no? Y que esa exportación viene a ser como primaria, pese a lo pequeña que eran 156 libras de café. Yo calculo que son unos 70 kilos de café, ¿no? En saco. Y que de una u otra forma representa documentalmente la primera salida comercial en tiempos de la llamada Compañía Guipuzcoana de Caracas, ¿no? Fue una pequeña exportación del año 1755. A partir de allí, el café se extiende en todas partes, fundamentalmente en el centro de lo que es hoy Venezuela, y va a tener expresiones y representaciones muy importantes en el Valle de Caracas y en los valles de Aragua y los valles de Carabobo, que diría yo son el núcleo fundamental de esta actividad para pasar después a ser complementado por los cultivos en el oriente del país, hacia el Turimiquire, y en la salida de Maracaibo, que viene de los Andes, ¿no? Los Andes representan para el siglo XIX la segunda gran etapa de la producción y exportación de café. Esta actividad del siglo XVIII, en la cual sabemos que se cultivaba en lo que es hoy en día la región de Caracas, lo que ustedes conocen Caracas, entre Chacao, parte de Chacaito, la Floresta, la Castellana, el Country Club, se cargaron de las primeras plantaciones de café y que después Humboldt las señaló como que eran de poca calidad en cuanto a la tierra y las capacidades de producción, solo que en un principio se les entendió como localizaciones altamente productivas y con capacidad de generar excedentes exportables. Sin embargo, Humboldt después las cuestiona porque Humboldt viene prácticamente 20 años después de esto y ya conoce otras plantaciones de otra naturaleza, ¿no? En ese sentido, ustedes van a encontrar cómo Humboldt señala en su famoso texto sobre sus expediciones a la América del Sur, y particularmente en el caso de Venezuela, algunos detalles sobre estos problemas. Él dice textualmente en su libro, señala que las más hermosas plantaciones de cafeto se hallan hoy en la sabana de Ocumare. Fíjense ustedes, en los valles del Tuy, ¿no? En un sitio caliente, de paso, aunque tiene unas laderas que son más frescas. Cerca de la zona de Salamanca, una parte de los valles del Tuy. Y en el Rincón, así como en la región montañosa de los Mariches. No sé si ustedes conocen los Mariches, que quedan al este de Caracas, en las laderas orientales de Petare, de la población de Petare, ¿no? En San Antonio, que es San Antonio de los Altos, desde donde yo les estoy hablando ahorita, que es una zona montañosa, el Atillo, que es otra zona montañosa frontal a San Antonio, y los Budares, que es otra zona de San Antonio. Unas montañas situadas al oeste de Caracas es de calidad superior, pero los arbustos producen allí menos, lo cual es atribuido a la altura del sitio y a lo fresco del clima. Evidentemente, ese café, sobre todo el de los Budares, era un café de primera calidad, pero ocurría como con las plantaciones de vino. El café, el vino, cuando la uva o la vid, cuando produce menos cantidad, normalmente genera mayor calidad. En cambio, las grandes producciones de uva vitícola, normalmente en Italia, por ejemplo, en oposición a lo que es Francia, o la zona del Ródano, o la zona de Burdeos, producen menos pero mayor calidad. Eso ocurría con el café
de las zonas altas de Caracas, desde Latillo hasta San Antonio de los Altos, en los cuales las plantas por el frío y por la altura producían menos cantidad, pero mayor calidad en cuanto a la capacidad de la almendra, del grano, para generar un mejor aroma y un mejor sabor. Esto va a ser reforzado por un criterio muy importante que vamos a encontrar en otro visitante que viene a Venezuela, que ya no es Humboldt, sino que es François de Pons. François de Pons es un viajero que está autorizado por el rey de España. Recuerden ustedes que España tenía pactos políticos fundamentales con Francia. Y François de Pons, un científico y abogado francés, hoy en día lo consideramos como una especie de espía de la monarquía francesa, de los tiempos de Luis XVI, y que venía con fines supuestamente científicos, como lo hizo Humboldt, pero realmente venían a ser como una especie de escaneo o de rastreo de cuáles eran las potencialidades y las cualidades de estas colonias españolas para un futuro. Entonces, François de Pons nos trae una importante observación en cuanto a la calidad hacia 1804, 4 años después de la venida de Humboldt en 1800, y señala textualmente estos elementos en su libro. Dice, en la parte oriental de la tierra firme, es decir, lo que es Venezuela hoy en día, porque la parte, vamos a decir, occidental sería la Nueva Granada, actual Colombia, no suele prestársele al café tanto cuidado como en otras naciones. La negligencia del agricultor español, o sea, del venezolano de aquella época, era considerado español, se opone a la voluntad de la naturaleza, que a lo que parece, la naturaleza trata de darle a este país privilegiado un café capaz de competir con el de Moca, es decir, con el café mejor del mundo para aquella época, ¿no? Café de Moca. En ese sentido, François de Pons, que es un conocedor mundial de las cualidades y las potencialidades del café, está opinando que el café de Venezuela es de altísima calidad y potencialidad, pero que el agricultor venezolano de origen español es muy descuidado, lo señala que en los términos de la inversión, de los adelantos técnicos, del regadío, de la limpieza del terreno y del permanente cambio de tierra con una rotación agotadora de los suelos, y que de una u otra forma se descuidaba el factor calidad en favor del factor cantidad. Y bueno, evidentemente era un relativo error comparar el café de Moca con el de Venezuela o el de América. ¿Por qué? Porque el café de Moca se produce en circunstancias y en toda la Arabia muy distintas, con procedimientos muy lentos, muy artesanales y con la mano de obra esclava, que no es propia de América, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Sin embargo, lo importante de François de Pons es que se nos señala el valor que tiene el café, tanto desde el punto de vista del aroma, del sabor y de la gran ventaja que van descubriendo los productores venezolanos en cuanto a que el café se puede guardar por mucho más tiempo que el cacao. El cacao se descompone cuando hay interrupciones del tráfico internacional de comercio, mientras que el café resiste procesos de almacenamiento mucho más prolongados. Y en ese sentido, el siglo XVIII es, sobre todo la segunda mitad del siglo XVIII, es la explosión, representa la explosión del cultivo y desarrollo del café. Hay un libro que ustedes pueden consultar, que es más fácil que conseguir los libros de Pons y del mismo Humboldt, aunque hace poco tiempo el viaje a las regiones equinocciales de Humboldt lo publicó Monte Ávila, pero no hay ediciones recientes. Es el libro de Andrés Bello. Andrés Bello publica un resumen de la historia de Venezuela poco tiempo, pocos días, pocos meses antes ya de la crisis de la independencia en 1810. Ese resumen de la historia de Venezuela trae una explicación de por qué Venezuela en el siglo XVIII explota hacia un crecimiento económico inesperado.
Uno de ellos tiene mucho que ver con lo que señala Andrés Bello, que es el desarrollo del libre comercio. Recuerden ustedes que Venezuela estaba sometida, y sobre todo en la producción y exportación de cacao y café, al monopolio de la compañía guipuzcoana de Caracas. Pero el rey Carlos III, a final de su reinado, y el mismo Carlos IV, desarrollaron la posibilidad del libre comercio entre las colonias americanas y con algunos aliados europeos. Esto estimuló las exportaciones y convirtió a Venezuela en un productor y exportador de algo más allá, incluso más importante después que el cacao. Recuerden ustedes que a los grandes productores venezolanos los llamaban los grandes cacao, entre ellos a Bolívar. Va a ser desplazado por esta producción y exportación de café, y lo señala muy claramente Andrés Bello, que fue incluso un caficultor. Él tuvo está demostrado documentalmente, una pequeña finca cafetalera en la zona de Petare hacia Mariche, ¿no? Andrés Bello. Pero recuerden ustedes que él en 1910 tiene que viajar a Europa, a Londres, acompañando a López Méndez y a Bolívar en una misión diplomática, y no regresa más nunca. Sin embargo, él después, al final de su vida, cuando estaba en Chile, añoraba y nombraba el café y pedía que le enviaran café de Venezuela, ¿no? Y Andrés Bello señala entonces que el proceso de exportación libre del café dio un impulso sin precedentes a la economía venezolana y convirtió a la sociedad venezolana en una sociedad que avanzaba hacia un proceso de diversificación de la producción y de la exportación, en la cual ya no solo el cacao, sino también el café y otra actividad muy importante como el tabaco y los cueros, que no viene al caso hablar ahorita de ello, pero los cueros fueron parte importantísima de la economía colonial y del siglo XIX junto con el café, y que le dieron a Venezuela antes de la independencia un empuje social y económico que nos planteó una sociedad madura, capaz de asumir los retos de la independencia a partir de la invasión napoleónica a España, que ustedes saben que fue la que provocó la caída del rey Carlos IV y después Fernando VII, y que en realidad Venezuela lo que hizo fue asumir un vacío de poder sobre la base de esta élite social, que era la élite cacaotera y cafetalera, muy distinta una de la otra, porque el productor cacaotero es un productor esclavista y el productor cafetalero es un productor liberal asociado a la contratación de mano de obra libre, entre comillas, ¿no? Que es una mano de obra muy mal remunerada, pero que representaba, según los autores, la economía de la futura república, del futuro liberalismo y de la futura democracia, ¿no? Y eso lo dice Mariano Picón Salas, ¿no? En ese sentido, Andrés Bello nos comenta el siguiente texto en su libro, un libro muy corto, pero muy importante, resumen de la historia de Venezuela. Dice: el nuevo sistema económico, pues, ofreció a los propietarios nuevos recursos para dar más ensanche a la industria rural con producciones desconocidas en este suelo. Hasta entonces estaban las islas francesas en posesión de suministrar exclusivamente el café a Europa, pero apenas se presenta en sus mercados el de Caracas, se le ve igualar al precio de Martinica, Santo Domingo y Guadalupe. O sea que fue una entrada con triunfo y que estuvo estimulada sobre todo por el hecho de que Santo Domingo, después de la crisis de la insurrección esclavista que llevó a la toma de poder por la población de origen africano y que liquidó buena parte de la población blanca de la isla, generó un vacío en el mercado que fue llenado de una manera relativamente rápida por la producción de tierra firme, particularmente de Venezuela. Venezuela ahí agarra un impulso, y señala Andrés Bello cómo las laderas de los valles de Aragua y las laderas de Caracas, de los valles de Caracas y de las montañas alrededor de Caracas, se van a llenar de cafetos. Esto va a ser una gran ventaja en oposición a otros cultivos. ¿Por qué? Porque en las laderas o montañas donde se cultiva el café, la guerra de independencia y después la guerra federal no van a tener una gran incidencia destructiva como las partes planas y bajas, donde se hacen las batallas. Y el café va a poder sobrevivir a grandes crisis políticas y sociales
que no viene al caso comentar ahorita, pero es una gran ventaja. Y por eso es que Venezuela, de una u otra forma, aprovechó esta crisis de suministros a Europa e impulsó una configuración de la estructura social venezolana sobre la base de un nuevo cultivo que era orientado hacia la contratación de mano de obra libre. Y la mano de obra esclava, de una u otra forma, describe en el transcurso del siglo XIX una decadencia como la de estudia el doctor Lombardi, John Lombardi, en el cual cuando Monagas liquida en 1854 la esclavitud, prácticamente no había esclavos en Venezuela y los que habían no tenían una importante participación en la producción económica más allá del cacao y en una parte del cacao nada más. Entonces encontramos un Andrés Bello que parece ser un importante promotor de la economía libre y de la economía liberal a través del café, pero que por las razones de la guerra de independencia vamos a encontrar una desaparición física, pues, aunque no es la muerte, de Bello del país, ¿no? Y de muchos elementos que tuvieron que emigrar, pese a que también migraron de Santo Domingo a Venezuela y de Trinidad a Venezuela muchos caficultores en el oriente y en el centro del país y trajeron con ellos sus esclavos y sus costumbres y sus técnicas de cultivo que apoyaron en medio de esta crisis el desarrollo de la economía cafetalera, sobre todo después de la Guerra de Independencia de 1830 en adelante. Vamos a encontrar un importante desarrollo de la economía cafetalera que describe la situación de esa Venezuela que va a acompañar el impulso de la producción del café con una dinámica económica expansiva. Los tiempos de 1830 a 1840 son de amplia prosperidad para Venezuela por su participación en el mercado mundial y por la existencia de buenos precios en ese mercado mundial. Dada esa expansión, Venezuela, durante el gobierno del general José Antonio Páez, sobre todo, va a aprovechar tiempos de estabilidad y tiempo de paz social en términos relativos, aunque siempre hubo algunas convulsiones, y vamos a encontrar en la economía cafetalera una expansión sin precedentes. Fíjense ustedes que en el año 1830, el año fiscal, según los trabajos de Economía y Finanzas de Venezuela de Ramón Veloz, publicados por el Banco Central de Venezuela, van a encontrar ustedes que en 1831, que es el año fiscal correspondiente, se exportaron 60.181 sacos de café de 60 kilos cada uno. Y al terminar la década, en el año fiscal 1840-41, vamos a encontrar que esa exportación sube a 199.261 sacos de café de 60 kilos cada uno. Esto nos describe la importancia del café en la economía venezolana, que hace de una u otra forma sucumbir la participación de la economía cacaotera en la formación de la riqueza nacional y en la financiación de el aparato del Estado, ¿no? El aparato del Estado normalmente sobrevivía del cobro de impuestos de importación más que de exportación, sobre la base de la capacidad de compra que daba el café con sus exportaciones. El Estado pechaba las importaciones y obtenía unos recursos presupuestarios significativos que empiezan a declinar en los años de 1840, no tanto por el problema de la caída de los precios, que fue importante en la década de 1840 a nivel mundial en todos los productos de origen agrícola, por efectos de las crisis de sobreproducción, sino también por el hecho de que los venezolanos habían recurrido a una burbuja cafetalera en la cual, dada la ampliación del circulante y de la riqueza nacional, se habían endeudado y habían adquirido préstamos hipotecarios, hipotecando la finca a los bancos
o a los prestamistas nacionales o extranjeros. Y sobre esa base se aprobó una llamada Ley de Libertad de Contrato, que fue muy criticada hacia 1835 en adelante, y que Fermín Toro la señaló como destructora de la economía unos años después, en los términos de que el endeudamiento sobre la base de una producción oscilante y de origen vegetal significaba una ganancia de riqueza a corto plazo, pero una incertidumbre hacia la pobreza en el largo plazo. Y en ese sentido, vamos a encontrar que a partir de la década de 1840, cuando caen los precios, los hacendados del café, los productores de café, que han adquirido muchos préstamos, entre ellos Tomás Lander, que es el fundador del Partido Liberal en Venezuela, van a tener que rematar su finca porque al caer los precios no tienen cómo pagar los préstamos ni los intereses, y eso se va a convertir en una verdadera crisis social que en el año 1846 explota con una desestabilización social, con levantamientos como el del Indio Rangel y Zamora en ese año, y que marca la caída de la llamada oligarquía conservadora dirigida por Páez y el paso a la oligarquía liberal dirigida por los hermanos Monaga, José Tadeo y José Gregorio Monaga. Páez se asocia políticamente en un principio con Monaga y sobre esa base trata de mantener un control sobre estos caudillos orientales, pero ellos se independizan y se apoyan en el movimiento liberal que ha surgido a raíz de los reclamos de Tomás Lander y de otra figura importante que fue Antonio Leocadio Guzmán, fundador del periódico El Liberal, y el Partido Liberal recién fundado, se convierte en una fuerza popular de significativa importancia, y los Monagas, que eran conservadores, se apoyan para poder romper con Páez en el movimiento liberal y desarrollan desde el año 1846 prácticamente, y sobre todo del 48 cuando allanan el Congreso, hasta el año 1958 una tiranía, vamos a decir, constitucional sobre la base del predominio familiar de los Monagas en el aparato del Estado, ¿no? Todo esto como resultado de la caída del café, una caída coyuntural pero importante, con efectos muy duros sobre una sociedad que se había adaptado ya a una producción de riqueza cafetalera que era inestable, ¿no? Fíjense ustedes cómo esta dinámica se va a mantener por mucho tiempo y que las haciendas cafetaleras van a sostenerse pese a los remates cambian de dueño y a la ejecución de hipotecas. Y vamos a encontrar cómo antes de la Guerra Federal, inclusive para el año fiscal 1852-1853, las exportaciones están en 245.982 sacos de café, ¿no? Es decir, una cantidad realmente asombrosa, 250.000 de sacos de café de 60 kilos cada uno. Multiplíquenlo por 60 y obtienen la cantidad de kilos exportados. Y que al finalizar la Guerra Federal, cosa muy curiosa, fíjense ustedes, pese a lo destructiva que fue la guerra e inútil que fue la Guerra Federal, vamos a encontrar, según Ramón Veloz, una exportación en el año 63-64, que es cuando termina la guerra y se establece el decreto de garantías y la constitución nueva, que es la constitución federal. La exportación de café ha subido a 306.666 sacos de café. Es decir, la guerra no ha tenido un efecto tan destructivo sobre la economía cafetalera como si lo tuvo sobre la ganadera, la tabacalera y la cacaotera, que pertenece a los territorios bajos, ¿no? Donde se pelean las batallas. Valles de Aragua abajo, los valles de Carabobo, los llanos, etcétera, ¿no? Barinas, sobre todo. En ese sentido, la producción cafetalera se convierte después de la Guerra Federal en el factor de financiamiento de la economía nacional y del aparato del Estado, con una especie de predominio similar al que ocurrió con el auge petrolero después de la década de 1920, que aplastó a la economía del café, ¿no? Es decir, el café desplaza el cacao, no es que desaparece el cacao, sigue exportándose, pero cada día es una economía
que sucumbe, porque es una economía de origen esclavista, de régimen de inversión muy bajo y de ampliación tecnológica muy pobre en aquellos tiempos, en aquellos momentos. Vamos a encontrar con el régimen de Guzmán Blanco, que como ustedes saben surge en el año 1870 con la llamada Revolución de Abril, una revolución que pone fin a las luchas liberales y a la guerra, no solo sino de la Revolución Azul de Monaga, cuando retorna al poder. Guzmán Blanco toma el poder sobre la base del Partido Liberal Amarillo y establece una dictadura, una tiranía, como lo llama Manuel Caballero, que va a establecerse sobre la base de la economía cafetalera prácticamente hasta 1936. Fíjense ustedes, desde 1870 a 1936 son 66 años de tiranía que vivió Venezuela, no es solamente la de Gómez, sino la de Guzmán Blanco, después viene la de Joaquín Crespo, después viene la de Cipriano Castro y después la más larga, que es la de Juan Vicente Gómez. Fueron 27 años de tiranía basadas en la economía cafetalera, solamente que Juan Vicente Gómez al final empieza a recibir los beneficios de la economía petrolera, pese a que él no fue un petrolero, siempre se mantuvo como ganadero, cafetalero y cacautero y productor de caña de otras actividades agrícolas. Sí tuvo participación por la vía de las concesiones en la riqueza petrolera, pero no era parte fundamental de su riqueza. Se extiende entonces por 66 años una tiranía liberal como la de Manuel Caballero, nosotros lo llamamos el Estado configurado como aparato de violencia, son tiranías oligocráticas en la cual un pequeño núcleo de políticos de origen terrateniente controlan el poder en Caracas sobre la base de un sistema que creó Guzmán Blanco que se llama el Consejo Federal, en el cual se elegía el presidente de la República del propio seno del Consejo Federal, que era una representación de diputados del Poder Legislativo, y que esa economía de una u otra forma permitía avalar la obtención de créditos en el exterior sobre la base del control de las aduanas por parte de los prestamistas y sobre la base de garantías y de, ¿por qué no decirlo?, el sistema de obtención de comisiones que en aquella época eran más o menos legales, entre comillas, que le permitió un enriquecimiento, vamos a llamarlo ilícito, a muchos de los altos funcionarios del Guzmanato y después de Joaquín Crespo, Castro Gómez, etcétera, en el sentido de obtener préstamos escandalosamente contratados, en la cual estos altos políticos se beneficiaban con altísimas comisiones y como ustedes saben, Guzmán Blanco terminó su vida en París y asociado a los altos niveles de la sociedad francesa, un alto poder económico, ¿no? En ese sentido, vamos a notar que en la época de Guzmán Blanco, sobre todo hacia el año 1873, la producción cafetalera va a llegar hasta los 403.186 sacos de café de 60 kilos, ¿no? Pero cuando termina su régimen en el año 1888, ya Venezuela está produciendo 841.211 sacos de café de 60 kilos. El Guzmanato es el gran impulsor en los mercados mundiales después de PAE, del régimen de PAE, y que obtiene grandes préstamos para la modernización de Venezuela, no solamente en obras públicas, como se ve el Palacio Federal, el Calvario y algunos que otros bulevares en Caracas, sino la construcción de ferrocarriles y caminos, el ferrocarril Caracas-La Guaira, entre ellos, y el de Puerto Cabello, que van a representar la modernización de los puertos y la estabilización de la economía de exportación sobre la base de enclaves, de salida y de entrada de productos, y el control del aparato del Estado por una minoría oligocrática que de una u otra forma se mantuvo con un relevo caudillista o macrocaudillista por parte de los siguientes macrocaudillos, entre ellos Joaquín Crespo, que fue uno de los que tuvo los préstamos más grandes por parte de la economía alemana, que era uno de los grandes compradores del café venezolano, con el descuento Gesellschaft de Berlín, un banco muy importante, que es el que va a causar más tarde el bloqueo de las costas de Venezuela por el no pago de la deuda hacia 1902.
¿no? Entonces, fíjese usted cómo Guzmán, al terminar su régimen, está produciendo prácticamente 10 veces o más lo que se producía, no, 20 veces casi lo que producía al principio de la República en 1830. Al llegar al régimen de Joaquín Crespo, esta cantidad se acerca al millón de sacos de 60 kilos exportados, es decir, 959.525 sacos de café de 60 kilos cada uno exportados. Y Venezuela, junto con el Brasil, es el gran proveedor de café, de ese estimulante en el mundo, ¿no? Sin embargo, nos vamos a encontrar también que Venezuela en el año 1900 en adelante ya es una economía moderna en términos, vamos a decir, relativos y entre comillas. Vamos a ver aparecer industrias, entre ellas la misma procesamiento del café, de las bebidas como la cerveza, jabones, textiles, papel, fósforo, cigarrillos, bienes de consumo relativamente sencillos, pero que ya expresan un desarrollo industrial primario de cierta importancia y que las ciudades también van adquiriendo una dimensión mayor en términos comparativos con lo que había sido el régimen colonial o el régimen del siglo XIX. Y el consumo de café urbano se convierte en la propia Venezuela en una actividad económica lucrativa e importante. E inclusive grandes industrias se establecen en Venezuela desde 1896, como lo fue la producción hidráulica de electricidad a través de la fundación de la empresa Compañía Anónima de la Electricidad de Caracas, que utilizaba las aguas del río Guaire en su desembocadura hacia allá, hacia Lira, hacia el Encantado, y alimentó y aceleró el proceso industrial en la ciudad, la iluminación y el transporte eléctrico después de los tranvías, ¿no? En ese sentido, tenemos una Venezuela relativamente próspera sobre la base de la economía cafetalera, y eso le permite incluso al gobierno de Crespo y después el de Castro y de Gómez de comprar armamento moderno sobre la base de estos ingresos extraordinarios del café, entre ellos el comprar los primeros fusiles de repetición, los fusiles Mauser alemanes y los cañones de retrocarga que nunca habían existido en Venezuela desde la época de independencia. Todos eran de avancarga, cargados por delante. Esos cañones Krupp, fundamentalmente las ametralladoras, y el poder político se consolida y se hace inexpugnable sobre la base de este control armamentístico, que de alguna manera controlaba el país a través de los ferrocarriles y los telégrafos y del control de las armas modernas. Todo ello gracias al financiamiento cafetalero que permitía al Estado estas adquisiciones. Es decir, que Venezuela no es ningún país atrasado ni miserable, como plantean muchos autores en el siglo XIX, sino que estaba en permanente proceso de crecimiento gracias a la economía cafetalera. Fíjense ustedes cómo para cuando viene la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el momento culminante de expansión del liberalismo y del año del hundimiento del Titanic y el año de la gran expectativa en cuanto al progreso ilimitado de la humanidad, en el año 1912-13, Venezuela llega por primera vez al 1.014.408 sacos de café exportados, ¿no? Rompe su propio récord, que en el año 13 después sube a 1.096.000, y al finalizar la guerra mundial en el año 19 sube y llega a su nivel más alto en cuanto a la capacidad de exportación venezolana, que fueron 1.373.034 sacos de café de 60 kilos cada uno. O sea, Venezuela estaba exportando alrededor de 30 millones de kilos de café al mercado mundial, ¿no? Que lo necesitaba. ¿Qué ocurre? Después del año 19,
empieza a declinar la exportación de café venezolano, no tanto por los problemas internos estructurales, sino por un deterioro de la capacidad de compra de la economía mundial en el proceso de posguerra. Se sabe que en el año 18 lo que hizo fue realmente exportar excedentes que estaban acumulados y que de una u otra forma la necesidad inicial de recuperación económica no se mantuvo con niveles crecientes, sino con niveles estables y tendencias decrecientes en el consumo de café en Europa, ¿no? Sin embargo, esta actividad se va a mantener con gran importancia en la Venezuela, por lo menos hasta la década de 1930, que vamos a encontrar, fíjense ustedes que hay un monstruo que crece al lado del café, y eso no significa que el café estaba necesariamente declinando en sí mismo. Sí había problemas estructurales y estuvo la crisis del año 29 en la economía mundial, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos los valores de exportación del café, ¿no? En el año fiscal 1930-31 y los del petróleo, notamos el problema realmente que se nos plantea. Y eso que todavía Venezuela no es una economía petrolera de gran calado en ese momento. Fíjense ustedes que el valor exportado de café en términos de bolívares ajustados al año 45 es de 71.474.446 bolívares, ¿no? En el año 30-31. 71.474.446. ¿Cuánto era el petróleo en ese mismo año? 588.004.364. Es decir, el petróleo en el año 30-31 rebasa y aplasta. Es como si usted mete un enano y un gigante a dormir en una hamaca o en un chichorro juntos, ¿no? Realmente, tarde o temprano, el gigante al voltearse va a aplastar al enanito. En ese sentido, el peso de la economía petrolera, que es también un resultado de la economía de posguerra y de alimentación para la Segunda Guerra Mundial, se convierte en una monstruosa realidad que opaca el café y genera una capacidad de importación de recursos y desplaza el incentivo o la vista y la cultura cafetalera venezolana que había generado desde los años paternalista en términos del machismo, del control violento del aparato del Estado, la exclusión de la mujer, etcétera, y que de una u otra forma eran ajenos a las posibilidades de una república democrática moderna. El petróleo es el que incrementa esa, vamos a decir, clase media limitada que venía generándose alrededor del café, que era muy importante, pero que no tenía el peso del resto de la población. Es el petróleo el que genera una clase media pujante y capaz de reclamar derechos políticos y sociales a partir de los años 36 en adelante y sobre todo el año 45 en adelante, cuando se le da el voto a la mujer, que es la mitad de la población que está excluida del sistema político. Entonces, fíjense ustedes cómo el problema del café no fue tanto una declinación en sí misma de una economía que fue evolucionando tecnológicamente y económicamente en términos aritméticos positivos, mientras que el petróleo irrumpe como una especie de tsunami en la economía venezolana y hace que todo el resto de actividades, no solo la cafetalera, sino la cacabotera y la ganadera y la tabacalera, se conviertan prácticamente en actividades secundarias y de poco significación en cuanto a su rentabilidad privada o su capacidad de generar recursos fiscales para el funcionamiento del Estado. Hubo pensadores bien importantes que señalaron esto, entre ellos hubo un ministro de Joaquín Crespo, que fue embajador en Francia también, que fue Claudio Bruzual Serra, ¿no? Claudio Bruzual Serra publicó informes sobre esto y comunicaciones a la presidencia de la República, señalando el gran problema que representaba la monoproducción de café
que había desplazado el cacao y las otras actividades, diciendo de esta manera: el café representa para nosotros la principal, si no la única riqueza. Hemos tenido y tenemos, pues, todo nuestro bienestar cifrado en el precio de un solo fruto. Se parece mucho a la situación petrolera después de los años 40 hasta nuestros días, ¿no? Cuando bajan los precios del petróleo hay malestar, cuando suben hay bienestar. Eso mismo ocurría con el café. Esto por sí solo es un gran peligro, decía Bruce Serra, que desgraciadamente hemos visto convertido en verdadera calamidad por más de una ocasión, cada vez que el precio de este fruto ha sufrido una notable baja. Es evidente que las crisis económicas no sucederían tan frecuentemente si Venezuela contase con otros productos que viniesen a equilibrar las bajas del café. Es una propuesta ya temprana de diversificación económica, en la cual se veía que la dinámica cafetalera por sí misma no iba a permitir dar el salto hacia una industrialización compleja o una configuración compleja de la sociedad venezolana en términos de lo que eran las sociedades modernas de aquel momento. Por ejemplo, Argentina y el mismo Brasil, ¿no? Y la mayoría de las sociedades de Europa. Entonces, fíjense ustedes cómo él señala el primer problema, que es el de la diversificación, pero también va a hablar del problema de la cartelización, es decir, va a plantear una especie de OPEP cafetalera. Esto va a ser a finales del siglo XIX, muy temprano. Y señala Bruce Alcerra, y con esto leo la última cita, dice: nuestro café vale en el Havre 55 francos el saco de 100 kilogramos, en el Havre, que es el puerto de salida y de entrada más importante de Francia, ¿no? El saco de 100 kilogramos cuesta 55 francos, pero ese saco paga en Francia por derecho de importación nada más y nada menos que 156 francos, o sea que triplica el valor de exportación. Francia le tenía una carga tributaria inmensa al café importado para financiar al Estado francés, pues. Esto es 3 veces lo que vale el café puesto en el Havre, lo señala Cruz Alcerra. Y este enorme impuesto viene rigiendo en Francia después de la guerra franco-alemana de 1870, ¿no? Una guerra que perdió, por cierto, Francia, y para poder recuperarse impuso este impuesto horroroso, sin que los países principales productores de café, como el Brasil, Venezuela, Centroamérica y Colombia, se hayan puesto de acuerdo para llegar a un convenio razonable con la Francia. Es decir, esta primera propuesta de un cartel de productores es resultado de reflexiones de un venezolano que se llamó Claudio Brusol Serra, que después terminó en tiempo de Cipriano Castro en la rotunda preso, ¿no? Esta actividad que no desaparece, al contrario, Venezuela va a tener un repunte hacia los años 50 en la producción de café y sobre todo en el consumo interno. Ustedes deben recordar infinidad de marcas, los años 50 y 60 estuvieron presentes: Café Negrito, Café El Peñón, Fama de América. Estaban de una u otra forma copando el mercado junto con algunas marcas del Oriente y de los Andes, el Táchira y del Estado Sucre. Un repunte, pero más diría yo que hacia la economía interna que a la exportación. Mientras que hoy en día sí se ha cubierto una primera etapa de expansión con los cafetaleros actuales, productores cafetaleros, con la cultura del proceso mismo de la torrefacción del café y del servicio de café en los restaurantes y cafeterías, los baristas, y de una u otra forma se está produciendo un café de alta calidad, pensando mucho en la exportación, lo cual de una u otra forma es positivo, pero que también los altos precios de ese café gourmet hacia arriba o café de especialidades aleja al consumidor venezolano de las ventajas de este café de exportación de altísima calidad, y que para efectos de comparación con el mercado mundial consideramos y consideran muchos especialistas que es un café que no tiene comparación en calidad con, por ejemplo, con el Brasil, ¿no?
Ustedes conocen mucho más que yo de esas cualidades y de esas capacidades. Incluso yo considero que el café venezolano es de mucha mayor calidad que el colombiano, en términos de calidad, de aroma, de sabor, de textura. Yo creo que la proyección que se puede hacer desde el siglo XVIII hasta nuestros días es positiva, siempre y cuando se sepa equilibrar el mercado interno con el mercado mundial y de alguna manera la tecnología no sustituya las capacidades aprendidas sobre la base de la anterior vida artesanal, y que la cultura cafetalera reviva, pues, en términos de ser el producto que realmente construyó este país, ¿no? Hasta la llegada del régimen de Juan Vicente Gómez, lo que es Venezuela en gran mente como base y que tenemos hoy en día trastornada por la economía petrolera, sigue siendo en el fondo el resultado de una economía cafetalera de gran impacto, ¿no? Eh, yo creo que hasta aquí podemos tratar. Muchas gracias por su atención. Hay muchos datos también que considerar de autores y comentarios, pero el tiempo no da para tanto, ¿no? Preferiría una pequeña etapa para preguntas y comentarios por parte de ustedes como usuarios, pues, o como oyentes. Y gracias. Gracias, profesor. Adelante, Tina. Buenas tardes, gracias profesor por su conferencia, excelente contenido y bien completo. Chicos, esto es el momento de que ustedes interactúen, si tienen alguna pregunta, alguna observación, aprovechen que está el profesor acá prestándonos todo el apoyo. Buenas tardes, doctor Navas. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Le habla Eduardo Margarita. Ajá. Bueno, no, en principio para felicitarlo por tan excelente disertación y ponencia. Verdad que un recorrido extraordinario, tanto internacional como nacional, sobre todo a nivel nacional. Estos elementos que tanto de orden económico y político vinieron a marcar pues base fundamental de la economía del país. Ahora bien, también allí indica ciertas situaciones, tendencias y sobre todo aspectos que son muy interesantes, como por ejemplo el que usted señala cuando a nivel mundial, por efecto pues de salida de la guerra, etcétera, el mercado se contrae y los precios caen, afectando sensiblemente nuestra economía. Eso por una parte, pero también toca otro aspecto por allí, que entendí algo como sobreproducción, que indudablemente afecta los precios y hace que también caigan, lo cual entonces incide sobre economías, en este caso monocultivadoras de café, como fue para nosotros en aquel momento que usted indica. Nosotros en ese sentido, y trayendo a la actualidad esa situación, debemos alertar de tener mucho cuidado en estas tendencias del mercado internacional, porque, por ejemplo, yo considero que para esta cosecha que viene pudiera suceder un importante excedente de café en el país, en virtud pues de que Brasil se está recuperando, Colombia tiene buena producción y las perspectivas internas, por lo que uno puede ver en fincas y lo que comentan algunos expertos, va a ser buena la producción. De manera que ilustra mucho lo que usted planteó y nos ayuda también a estar alerta con las situaciones del mercado actual. Gracias. Gracias, profesor. Sí, fíjate que el consumo cafetalero hoy en día es muy distinto incluso al del siglo XIX, ¿no? Y el mercado mundial se ha hecho tan complejo, pese a la competencia de otros estimulantes. Realmente el café sigue siendo el rey de la estimulación existencial recreativa
y en la salud de los seres humanos. Pues hay gente que no puede vivir sin el café. Y hay grandes empresas, o hay una de ellas que la acaba de adquirir la Coca-Cola, creo, que es una gran consumidora de café, la Coca-Cola, que es la Starbucks Coffee, ¿no? Starbucks fue adquirida por una millonada que pareciera hasta curioso, ¿no? En el sentido de por qué el café es tan importante, porque en realidad es la forma sana de estimularse, ¿no? La forma que no tiene que ver con la cocaína, ni con el crack, ni con el fentanilo, ni con otras cosas, y que nos enseña que la sociedad contemporánea no puede vivir sin elementos estimulantes. Eso está muy, muy claro en términos de la experiencia de los últimos 3 siglos, ¿no? Por eso es que el mercado mundial de alguna u otra forma regula esta posibilidad, y yo creo que Venezuela tiene una gran oportunidad con ustedes, los productores y los procesadores de café, para dar un salto más allá de esta costumbre petrolera, que yo no digo que sea mala, pero que de una u otra forma debe ser orientada, como dijo en su tiempo Alberto Adriani o Oscar Pietri y el mismo Betancourt, de que había que invertir el petróleo en estas actividades para poder incursionar en otros ámbitos de la economía capitalista mundial. Bueno, gracias, profesor. No sé si por ahí creo que estaba Quintina, no sé. ¿Se me oye? Sí, sí. Sí, le escuchamos, Ajá. profe. Sí, Ah, profe, ok. perfecto. Ah, ok. No, es que tengo poca pila y creo que, bueno, tengo como 15 minutos. Sí. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Por ahí alguna compañera preguntaba qué tipo de café se está exportando en la actualidad. Bueno, las exportaciones están poco a poco recuperándose. Obviamente la caficultura hoy en día es distinta a la de aquella época, cuando éramos un exportador de gran calibre, por así decirlo, pero sí se están empezando a ver movimiento a nivel de exportación y se observan muchos lotes, más que nada hacia ese mundo del café de especialidad, ¿no? El café gourmet. Se está exportando cafés de alta calidad, ¿no? Que se manejan con compradores especializados que se manejan en ese mundo, ¿no? Se habla de destinos varios, Japón, Europa, pero desde el punto de vista del volumen son volúmenes bajos por los momentos, ¿no? Habrá que ver cuál es la proyección que se tiene a largo plazo, pero sí se está empezando a ver una recuperación en ese aspecto. Sí, yo observo que lo que pasa es que eso requiere una política de Estado o de los grandes conglomerados económicos en Venezuela que sepan coordinar la exportación del café con otras actividades que tienen mucho que ver con la restauración, es decir, los restaurantes, y lo que tiene que ver con el turismo. Si en los grandes hoteles entra nuestro café, se asegura un mercado que hoy en día usurpa Brasil, por ejemplo, un café de mucha menos calidad. Creo que ellos, no sé, ustedes que saben más de eso, cultivan más el tipo canéfora, ¿no? Sí, exacto. Entonces, nunca va a estar por encima de la calidad que desde los tiempos de Humboldt tiene el café venezolano, bien producido y bien procesado. Entonces, el problema nuestro no es de calidad, sino de una capacidad, como lo decía a finales del siglo XIX, Bruce Serra, de un apoyo político para cartelizar y regular el mercado mundial de café, en el cual no solamente los grandes productores de baja calidad como Brasil u otros países anulen la capacidad nuestra de ocupar esos grandes mercados, pero eso requiere una capacidad de gestión del Estado o de los grupos o los intereses económicos. Vamos a decir, el Grupo Polar, por ejemplo, que es un gran grupo de las empresas Polar de penetración en el mercado europeo y norteamericano, podría canalizar el uso del café venezolano en algunas de las redes hoteleras europeas. Esa es la manera de entrarle y de hacer conocer en las redes también de supermercados el café venezolano, y estoy seguro de que tendría una alta receptividad, porque uno conoce que a la gente le gusta el café venezolano, incluso más que el colombiano, que también es un café muy bueno.
Doctor Navas, hay una información por allí que se viene observando, las estadísticas de Brasil, que están impulsando fuertemente la producción de arábicas en Brasil. Pero muy fuertemente. Sí, yo no lo niego porque se habrán dado cuenta de que hay un mercado de alta exigencia cada vez mayor a nivel mundial, y no es solamente la cantidad, sino la calidad lo que va a dar el punto de partida. Recuerden ustedes que el competidor del café no es solamente la variable del café, sino los otros tipos de estimulantes que uno ve en Europa y en Estados Unidos en los mercados, las bebidas basadas en el té, en el guaraná, ¿no? Y en otros elementos como Red Bull y esas estimulantes energizantes, en los cuales realmente no cumplen y no tienen la base de lo que es la cultura cafetalera, ¿no? Esa cultura que vemos desde la época del Cairo hasta nuestros días, en el cual el café es el que reúne personas, el que estimula la conversación, el que produce placer en términos de relajamiento activo. Es decir, quizás Brasil se nos va adelante en este aspecto porque Venezuela está pasando por un sistema de problemáticas y de quiebres en los cuales no tenemos una visión nacional muy clara, ¿no? Entonces, el mercado mundial lo vamos a conquistar a través de esos canales. Si no, estamos condenados a consumir en el mercado nacional, que no es malo en sí mismo, pero que no es la vía de crecimiento más favorecedora, ¿no? del progreso. No sé qué dirán ustedes al respecto. Actualmente hay un avance interesante con los cafés especiales. De hecho, próximamente, a mediados del mes de julio, se va a celebrar el segundo evento internacional de cafés especiales en Caracas. Y vienen una cantidad de invitados y ya se han evaluado los cafés, o muchos de los cafés, quedando seleccionados para la competencia final, que es catación o evaluación por catadores internacionales, de los que calificaron para, digamos, a nivel del país y los que calificaron a nivel internacional. Este movimiento es muy interesante y es de café especiales. Claro, está la limitante a los efectos del mercado interno, claro que los altos precios, no sé, ahorita tú manejas, Eduardo, más que yo esas cosas, pero yo lo que he observado, los elevadísimos precios del café especial, ¿no? A los efectos de conquistar el mercado externo. En el externo no hay tanto problema, pero no sé qué opinas tú al respecto, pero los cafés yo especiales creo que hay que hacer uno. Los cafés especiales tienen sus nichos y hay empresas especializadas pues en la comercialización y en la compra-venta pues o ubicación y colocación en estos nichos de estos cafés. Es un mercado que en muchos casos viene creciendo con fuerza. Empresas como Starbucks y otras a nivel mundial vienen auspiciándolos y están estableciendo pues ese espacio o ese nicho en el mercado internacional. Ya, por ejemplo, los Geisha de Panamá y otros, una cantidad importante, han destacado sobre todo por el alto precio de una libra o un kilo de café, y se negocian sobre todo en microlotes en el mercado internacional. Japón es un alto comprador de este tipo de café también, y algunos países europeos, y también en Estados Unidos y Canadá. Muy bien. Bueno, no me queda más que darles las gracias y desearles el mejor de los éxitos en el diplomado y en las actividades académicas que ustedes están cumpliendo, que son actividades que no se limitan al aprendizaje, sino que de una u otra forma tienen un alto impacto en el desarrollo del país, en el bienestar del país. Ustedes son, junto con otros sectores, la punta de lanza de la recuperación de este país, porque une agricultura con industria y con el mercado, ¿no? Entonces, gracias a Dios existen personas como ustedes, ¿no? No sé qué dice Oscar. Habían
otras personas haciendo algunas preguntas por ahí. Andrea, creo. Ajá. Que no se tarde mucho porque me queda pila como unos 10 minutos. Está Yo una iba a pregunta. preguntar que sí. ¿Ah? No te oigo. No, Andrea, adelante. ¿Aló? Ajá, iba a preguntar que si el café que se produce y que se ha producido y que se exportaba antes era arábica. Ese es el único café que se produce aquí en Venezuela. Sí. Sí, bueno, es el mejor café que existe, ¿no? Hasta tal punto que Humboldt se atrevió a decir que era comparable y con capacidad de competir con el moca de Arabia, ¿no? Entonces, por ese sentido Sí. tenemos una gran ventaja. No sé qué dice Eduardo de eso, que realmente sabe más que yo en términos de... No, yo estoy tratando de también saber. Bueno, no, gracias, pero sí, fundamentalmente era el café arábica. Ahora, en los últimos años, es cuando en Venezuela se conoce un movimiento tendente pues a la producción de canéfora. Y de hecho, les digo algo, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, ya nosotros tenemos un café que combina una proporción de canéfora porque ayuda a bajar los costos por una parte y porque mantiene pues las características organolépticas de la taza de café. Ah, qué bueno. Esa es la robusta. Robusta. Sí, robusta. Iba a preguntar, es que a mí se me cayó la llamada como 3 veces seguidas. Creo que había problemas con la luz aquí en Mérida. Usted mencionó qué papel tuvo Bonpland. Ajá, Humboldt. Solo ¿Me Humboldt, oye? ¿verdad? Sí, Alejandro Humboldt. Sí. No, tuvo un papel muy importante y fíjate que Humboldt fue una persona que estuvo pendiente del café desde que salió de Europa hasta, sobre todo hasta acá Venezuela, ¿no? Porque él describe incluso las primeras plantaciones de café que existían en las Islas Canarias, que fracasaron, ¿no? Por cierto. Y siempre tuvo como una importante visión acerca de las potencialidades de este cultivo por el atractivo que tenía ya hacia 1800, 1801 en el mercado europeo. Él entra por Cumaná y allí descubre un emporio de producción cafetalera que no se conocía en términos mundiales, pues, por ejemplo, toda la zona de Cumaná y subiendo hacia lo que hoy es Caripe, ¿no? En unas grandes plantaciones que eran exportadas hacia algún lado y que él consideraba que eran importantes en términos de la influencia de los productores que hubo en una época en Trinidad que se trasladaron a Venezuela por motivos políticos y por motivos de otra naturaleza. Y él detectó cómo el café Caribe era un polo independiente del resto de los que él descubrió hacia Caracas, ¿no? Caracas y los valles de Aragua hasta La Victoria y posteriormente hasta el estado Carabobo, en el cual se considera incluso viajeros alemanes posteriores, como Friedrich Stecker, por ejemplo, que estuvo a mediados del siglo XIX en Venezuela, descubrió la importancia cafetalera y agrícola de la cuenca del lago de Valencia, que sostenía, según los estudios, que era capaz de alimentar a todo el territorio de Venezuela, nada más con lo que se cultivase en los valles de Carabobo y de Aragua, ¿no? Y sobre todo en cuanto a la capacidad de producción del café en las laderas, ¿no? Okay. Y Humboldt, de una u otra forma, lo que hace es caracterizar la importancia de la zona circunvecina de Caracas, más que la de Caracas, ¿no? Que era el valle de lo que llaman Chacao. La producción de Chacao fue muy importante, bueno, porque es primaria. Y recuerden ustedes la famosa crónica de Aristides Rojas sobre la primera taza de café en Venezuela, o en Caracas, que no era realmente la primera taza, sino la primera vez que se celebró hacia 1786, cuando Bolívar tenía 3 años, allá en la hacienda de los Blandín, o Blandin, que era un farmacéutico francés que vivía en Caracas y que se dedicó a cultivar café en Chacao junto con el padre Moedano. Todavía hay una calle en Chacao que se llama la calle Moedano. No sé si ustedes conocen Chacao en Caracas.
Y la finca del padre Sojo, que era el tío de Simón Bolívar, que era una gran plantación de café en esa zona. Pese a esa gran expansión, vamos a decir, horizontal, Humboldt considera que la calidad de ese café era inferior a la de las montañas como el Latillo, San Antonio de los Altos, los Budares y Mariche, ¿no? Ahora, ustedes sabrán más que yo por qué, porque esos cafés de altura son mejores que los cafés de las zonas planas, ¿no? Eso yo no lo he estudiado desde el punto de vista botánico, pero debe haber alguna razón parecida, como les dije, con el de la uva, de que las pequeñas producciones en las laderas de Borgoña son mejores que las grandes producciones en las zonas más planas de Italia, ¿no? La calidad y la cantidad parecen que no están muy concordantes en ese sentido, ¿no? Eso lo van a ver en las próximas Ajá. conferencias y en las próximas clases a lo largo del diplomado. Sí, la relación calidad-cantidad. Aquí me está avisando la computadora, Oscar, que se va a apagar Sí, esta corona. ya estamos terminando, profesor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señorita. Estamos en contacto y le agradecemos bueno. al doctor Nava la presentación. Gracias, Oscar y Eduardo. Recuerden que hay un material por allí disponible. El material del doctor Nava está disponible en la plataforma Bueno. para su descarga, lectura y de todas maneras estamos en contacto con el profesor Nava. Bueno, Oscar, estamos en contacto y hablamos luego. Un abrazo. Gracias, profesor. Hablamos. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias a todos. En contacto. Un Gracias abrazo. por la asistencia, chicos. En contacto. Chao. Chao. Por aquí quedó alguna pregunta del compañero Rubén. Vamos a respondérsela a través del foro. ¿Les parece? Sí, a través del foro. Todas las que están allí. Bueno, hasta luego, pues. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga. Chao. Bien, Chao. gracias. Saludos, pues nos vemos a todos. Gracias. Estamos en contacto por el grupo y gracias por participar. Ok, gracias.